Buenos días, mi nombre es Derek Ceballos Valverde, soy de la Facultad de Ingeniería Industrial de la carrera de Ingeniería Textil. Mi docente es Moisés Humberto García Santibáñez y en esta oportunidad les voy a explicar acerca del proceso isobárico en la termodinámica. Como se sabe, hay distintos procesos termodinámicos. Están los procesos adiabáticos, los cuales se caracterizan porque ninguna energía sale o entra al sistema por calor. También se pueden encontrar los procesos isocóricos, que se caracterizan por ser un proceso con volumen constante. El proceso isotérmico, que se realizan a temperatura constantes, y el proceso isobárico del cual vamos a hablar en este video. Pero, ¿qué es un proceso isobárico? Bueno, un proceso isobárico es un proceso termodinámico que ocurre a presión constante. Si consideramos la primera ley de la termodinámica aplicada a un gas, vamos a ver un sistema característico que es el sistema pistón-cilindro que vemos en la imagen de la izquierda. Entonces, vamos a tener que la variación de la energía interna del gas contenida en el cilindro va a ser producto de la variación del calor, sea adicionándole o quitándole calor. Y por convención de signos, si hay aumento de calor, aumenta la temperatura del gas, entonces la energía interna aumenta y el trabajo es positivo. Caso contrario, si el calor se hubiera disipado, entonces el trabajo sería negativo. Como es un proceso isobárico, la presión es constante, y debido a que se le suministra calor, esto aumenta la temperatura. Pero si manteniera el mismo volumen y su temperatura aumentara, entonces variaría la presión. Para que esto no pase, el volumen del sistema debe cambiar dependiendo de si el gas se expande o contraiga. Aplicando a la primera ley de la termodinámica, lo que habíamos explicado acerca del proceso isobárico, podemos referenciar esto en una gráfica de presión sobre volumen. Entonces habíamos mencionado que la presión es constante, entonces se va a referenciar como una línea horizontal. Y bueno, como hemos explicado, el volumen no puede permanecer constante, el volumen debe variar para que la presión sea constante. Entonces el área debajo de la línea de la presión entre los volúmenes es el trabajo realizado por el gas. Entonces el trabajo se va a definir como la presión por la variación de volumen. Esto reemplazándolo en la primera ley de la termodinámica se tiene que la variación de la energía interna es igual al calor menos la presión por la variación de volumen. Ahora veamos unos ejemplos de procesos isobáricos. El primer ejemplo que les voy a proponer es la expansión del cilindro de un motor térmico. La expansión de aire en un cilindro con un pistón movible al que se le suministra calor se realiza mediante un proceso isobárico. El volumen aumentará de forma proporcional a su temperatura y la presión se mantendrá constante, esto de acuerdo con la ley de Charles. El segundo ejemplo que les quiero proponer es la ebullición de agua en un recipiente abierto. Un ejemplo cotidiano de un proceso isobárico se presenta al hervir agua en un recipiente abierto. Al suministrar energía calorífica al agua, esta sube de temperatura y se convierte en vapor. El vapor que se obtiene tiene una temperatura superior y ocupa un mayor volumen. Sin embargo, la presión se mantiene constante. Desde el inicio, la presión es igual a la presión atmosférica. Y como un tercer ejemplo y el último ejemplo, vamos a explicar el calentamiento del aire de un globo. El cambio de volumen que experimenta un globo conforme los rayos del sol inciden sobre él es un ejemplo de proceso isobárico. Al inicio de la mañana presenta cierta presión, volumen y temperatura. Conforme se va calentando, el aire en su interior aumenta la presión, pero este no varía debido al aumento de su volumen. Y bueno, eso básicamente es un resumen acerca del proceso isobárico en la termodinámica. Muchas gracias por su atención.